Buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su asesora virtual en este módulo 20. Estamos en la segunda semana, en la sesión número 3 y bien, bueno, en esta ocasión no ha llegado ningún alumno, por lo que voy a comenzar a hacer mis recomendaciones generales, ¿ok? Bien, para la actividad número 3, plataforma de prepa en línea tiene ciertos recursos que nos permiten ayudarnos para entender mucho mejor la actividad, para aprender, para crecer. Yo les recomiendo revisar los recursos de plataforma para nutrir su aprendizaje. En esta actividad nos van a pedir que identifiquemos algún problema de sobreexplotación en mi socioecosistema, en el espacio en el que estamos viviendo. Entonces, es muy importante recurrir a esta observación, a la experiencia, a lo que han estado haciendo y buscar una noticia en algún periódico local, una noticia que sea de sobreexplotación que no exceda el año. Ustedes deberán poder explicar la fecha, el lugar, quién es el autor de la noticia, ¿no? Y, por supuesto, poner fuentes de información como se debe en el formato que presenta Prepa en línea. Es muy importante buscar, si no es, aquí las preguntas más frecuentes es, si no es en el lugar en el que específicamente la comunidad, bueno, puede ser la región, puede ser en la ciudad o puede ser en el estado, pero que tenga que ver con el lugar donde yo vivo para que sea, digamos, utilizar su experiencia más lo que se sabe de los periódicos locales. Bien, hay que construir un noticiero. Entonces, para responder a esto, vámonos directamente a plataforma. Permítanme un segundo. Bien, entonces, van a investigar la noticia, vamos a ir a esta noticia, vamos a reconocer, es decir, además de la noticia que yo ya encontré, tengo que reconocer en qué ecosistema está ocurriendo, en qué ambiente. Entonces tengo que decir el tipo de ecosistema, el clima, la temperatura, la flora y la fauna. ¿Qué recursos se extraen en el ambiente? Si estamos hablando de minería, bueno, ¿qué tipo de recursos? O de petróleo o de agua, ¿no? Dependiendo de lo que esté ocurriendo. ¿Qué bienes y servicios se afectan a partir de este problema de sobreexplotación? ¿Qué tipo de contaminación está asociada a este problema de sobreexplotación? Y describir al menos 3 acciones que se pueden hacer para evitar la contaminación o para ir resolviendo este problema de sobreexplotación. Lo que nos piden en plataforma es que se realice un noticiero. ¿Cómo son los noticieros? Los noticieros aparece uno, ¿no? Entonces estás presente en el noticiero, apareces en cuadro, explicas la noticia, explicas el ecosistema, explicas las acciones para un desarrollo sustentable, estás dando, aportando todo lo que está alrededor. Aquí es muy importante puntualizar que a veces cuando presentan la noticia solo me leen la noticia. De eso no se trata. Ustedes tienen que explicar, en un noticiero tienen que explicar la noticia, contextualizarla. ¿Cuál es el ecosistema en el que se desarrolla? ¿No? Hay que entregar un video que no sea máximo o que no sobrepase los 8 minutos y hay que hacer un guión, es decir, en mi archivo de Word
voy a presentar la introducción de la noticia, voy a explicar los aspectos de qué tipo de ecosistema, qué clima, qué características, las 3 acciones sustentables y tiene que presentarse con la portada, con la noticia, con su referencia y con sus fuentes de información, las respuestas a las preguntas o a los planteamientos, la descripción de las acciones sustentables, el enlace del video. Es muy importante que revisen que el video se pueda ver, que sea público o que sea accesible al menos por mí, porque si lo entregan el domingo y yo el lunes que lo empiezo a revisar, no puedo abrirlo, ustedes van a tener que solicitar una extensión y con esto va a bajar su calificación. Entonces es mejor hacerlo bien desde el principio. Y como bien lo mencionamos, en todas las actividades deben existir fuentes de información. ¿De qué forma? Según el manual de citas y referencias. Eso es, ustedes lo tienen aquí. Si ustedes les dan clic, directamente los va a llevar al manual de citas y referencias en cada una de las actividades. O bien, también se los he agregado en el foro de novedades. ¿Ok? Preguntas con respecto a el noticiero. ¿Dónde van nuestras fuentes de información? En el archivo de Word. El noticiero. Si es un noticiero, ¿puedo aparecer yo o debo aparecer yo? Sí, lo dice plataforma. Tienes que aparecer en foco o dentro de la cámara. ¿Con qué programa puedo hacerlo? Y generalmente yo les ofrezco este programa de Zoom. Si ustedes se dan cuenta, se pueden ver e inclusive hay una parte de la aplicación donde dice compartir pantalla y pueden presentar el PowerPoint en la pantalla. ¿Ok? Y entonces, presentas la noticia, presentas la información. Yo aquí quiero hacerles 2 recomendaciones que ya habíamos, ya se las puse en el foro de novedades. Una de ellas es esta página de Ecosistemas de México, donde se observan todos los tipos de ecosistemas de México, incluyendo, fíjense, zonas urbanas o ecosistemas urbanos. Recuerden, inclusive las ciudades son ecosistemas urbanos, es decir, hay organismos vivos, plantas, animales, hongos, bacterias, ¿sí? Y también está, digamos que el factor de la ciudad, las construcciones, el cemento. Muchos me dicen, es un ecosistema artificial, bueno, de alguna forma, pero propiamente se dice o se menciona ecosistema urbano. Y si me vas a mencionar que es un ecosistema urbano, ¿de dónde? No es lo mismo la ciudad de Monterrey que la ciudad de Campeche, que la ciudad de Mérida, que la Ciudad de México o que San Luis Potosí, ¿ok? El segundo recurso, que también es de Conavio, son libros que vienen por estados y explican precisamente la biodiversidad. En la actividad les solicitan que ustedes describan el ecosistema en el que ocurre el problema de sobreexplotación. Sería importante revisar si alguno de estos libros pueden ayudarles para completar su actividad. ¿Ok? Bien. Con respecto a la actividad número, a la actividad número 4, tenemos que es precisamente ética y responsabilidad. En esta actividad tenemos que hacer la entrevista a amigos, familiares. Es importante que la entrevista la hagamos en el lugar en el que vivimos. ¿Por qué? Porque puedo describir mucho mejor. Para poder hacer estas entrevistas, previamente ustedes deberán haber estudiado qué es un ecosistema, qué son factores bióticos, qué son factores abióticos, poder explicarles un poco a sus entrevistados el contexto de la entrevista. Ok, y aquí yo los invito a que la entrevista la hagan
digamos, con personas de todas las edades, pero en especial podríamos pedirle a los adultos mayores, que son quienes conocen un poco más. Por ejemplo, ¿qué animales y plantas se encontraban o se encuentran en este entorno? A veces las personas mayores recuerdan, aquí había un árbol súper grande, un ahuehuete, ¿no? O aquí había un abedul, o aquí había un pino, y ahora ya no lo hay. ¿Qué es lo que había, no? ¿Qué ecosistema pertenecen estos factores bióticos y abióticos? Eso es muy importante. Ustedes, cuando le presenten al entrevistado, no le van a decir factores bióticos o abióticos. Ustedes tienen que explicar que el factor biótico es lo que está vivo y lo abiótico, pues, es lo que permite la vida, pero no precisamente está vivo. ¿Ok? ¿Qué problemas ambientales observas en tu entorno? Por ejemplo, mencionan basura, carencia de agua, contaminación, ¿de qué tipo? ¿Sí? Y eso lo tienes que repetir, estas preguntas, con 5 personas que se vas a entrevistar. Es importante las respuestas, es decir, hay que darle más espacio a las respuestas. Tú vas a presentar este cuadro de entrevistas y se va a analizar. Es decir, cualquier cuadro, cualquier análisis tiene que dar una explicación. Yo observo que es recurrente que casi todos mencionan que antes aquí había tlacuaches. O es muy recurrente que todos decían que antes había aquí pirules. ¿Ok? Reconocer dentro de estas entrevistas los factores bióticos y abióticos. ¿Cuál es la conservación de la biodiversidad de la fauna del ambiente? Eso fíjense que lo pueden saber a partir de la experiencia, pero también a partir de estos recursos donde mencionan qué tipo de biodiversidad. Y esto es muy importante mencionar. Si bien la actividad consiste en que debemos hacer entrevistas, sí se espera que al menos ustedes revisen los recursos de plataforma y que puedan nutrir su aprendizaje. ¿Qué recursos yo debería revisar? La biodiversidad del ecosistema en el que vivo. Ajá. Por lo tanto, al momento de hacer al momento de presentar de alguna forma de presentar la explicación, ustedes tendrían que haber investigado previamente qué tipo de ecosistema es el que tienen, ¿ok? ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia o cómo afecta la calidad en la comunidad en la que vivo? Fíjense, ¿han identificado un problema de sobreexplotación, de contaminación, de carencia o de basura? Lo que ustedes hayan identificado, tienen que revisarlo con respecto a las entrevistas. ¿Qué afectaciones hay con respecto a los seres vivos y los problemas ambientales? Hacer un listado de acciones que me ayuden a aminorar el impacto ambiental y todo esto, cómo era el ecosistema hace 10 años. Eso tiene que ser una investigación, por eso yo los invito, por ejemplo, a utilizar esta aplicación de Google Maps. Si tú vas a Google Maps, por ejemplo, te vas aquí a esta ciudad, no sé, digamos aquí, por aquí. Digamos que por aquí estás tú y entonces llevan aquí a la vista. Si ustedes observan aquí, hay una parte donde dice Street View. Esta parte donde dice Street View te dice más o menos. Ahí solo había una visita, precisamente. A ver aquí. Otra vez. Ok. Y aquí en Street View,
Si ustedes le pican, es posible ver varias, digamos que Google ha pasado por aquí en varias fechas. Aquí estamos en el 2022, aquí estamos en el 2021, aquí estamos en el 2010 y aquí estamos en el 2008. Es decir, podemos observar un mismo punto, cómo ha cambiado a lo largo de estos años. Y se podría observar si hay un incremento de flora, de fauna o inclusive una ampliación, ¿no? Bueno, esta aplicación me parece muy atractiva para poder dar respuesta precisamente a esta inquietud. ¿Cómo era el ecosistema hace 10 años? Poder describirlo, poner una imagen. Hay que dar respuesta a qué leyes protegen o qué leyes pueden ayudar a resolver el problema ambiental que tú has identificado. ¿Qué acciones resolverían este problema? Y todo esto hay que conjuntarlo en una infografía. ¿Cuál es el objetivo de las infografías? Pues las infografías son para divulgación. Por lo tanto, hay que poner qué ecosistema es en el que se encuentra. Para eso hemos estado investigando y además hicimos una entrevista. Hay que comparar el ecosistema desde hace 10 años al ecosistema actual. Ya vimos la aplicación de Google Maps, el Street View, cómo se puede ver ahora y hace 10 años, ¿no? ¿Cuáles son las causas y consecuencias del problema ambiental? ¿Cuál es el impacto de la comunidad del problema ambiental? ¿Cuáles son las acciones que aminoran? Imagínense que ustedes presentan esto en su comunidad. Hay un problema, pero además hay leyes que nos protegen. Entonces sí sería importante poder poner el link de estas leyes para que se pueda acceder fácilmente. Además, como siempre lo menciono, si las infografías tienen un título, deben llevar mi nombre. Eso es súper importante, el nombre del autor. Si entrega a Chuchito Pérez un archivo y la infografía no dice el nombre de Chuchito Pérez, pues yo voy a pensar que eso es plagio. Entonces, si el archivo o el trabajo es de Chuchito Pérez y la infografía dice Chuchito Pérez, perfecto, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Qué aplicaciones se puede hacer la infografía? Canva, Pictoshare, Benash. Y debo revisar que efectivamente el link funcione, porque si se envía el trabajo y el link no funciona, van a tener que pedir una extensión, ¿ok? El link tiene que ir en el documento o el procesador de textos, ya saben. En el Word tiene que ir mi portada, tiene que llevar el cuadro de entrevistas, el análisis de estas entrevistas, ¿ok? Las investigaciones que yo hice en relación al ecosistema, a la sobreexplotación o al problema, el enlace de la infografía y las fuentes de consulta, siguiendo el manual de citas y referencias de prepa en línea, ¿ok? Esto es súper importante porque de no tener las fuentes de información se estaría cayendo en un tipo de plagio y el plagio es penado. Entonces, desde que se baja a calificación y no puedes volver a entregar, ¿ok? No hay segundas entregas si hay un problema de plagio. Muy bien. ¿Qué más tenemos para esta semana? Para esta semana tenemos, voy a compartirles, seguramente ya lo habrán visto, en plataforma para esta actividad, la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y hay que investigar cuál de las leyes se relaciona con el problema ambiental que tú estás revisando. También les compartí este recurso que es el Atlas Digital del Medio Ambiente, donde podemos observar algunas de las problemáticas de acuerdo a la región, ¿ok? ¿Qué es de acuerdo a qué estado o en qué estado se encuentra, ¿no? Muy bien.
Para esta semana también tenemos el foro de integración, ¿ok? El foro de aprendizaje, disculpen. Este foro tiene como finalidad poder resolver o desarrollar esta habilidad de argumentación, la habilidad de poder platicar, poder discutir de una forma responsable, ordenada, dar nuestra opinión. Y en esta ocasión nos piden que contestemos qué problemas están relacionados con la sobreexplotación de los recursos que identificas en tu comunidad. Entonces, se apela a la experiencia, a lo que tú estás observando en tu comunidad. ¿Qué acciones consideras que se pueden realizar en tu comunidad? Y esta es una carta tal cual a Santa Claus, ¿no? Que sí puede funcionar, que sí podemos hacer para evitar que se siga contaminando, sobreexplotando, ¿no? Muy bien. Es importante participar. Bien. Las actividades formativas, si bien no tienen calificación igual que el foro de aprendizaje, son actividades que nos ayudan a reforzar nuestro aprendizaje, el conocimiento, ver si aprendí o no aprendí. Si las hago o no las hago, eso me va a afectar básicamente a mi aprendizaje. ¿Ok? Bueno, pues es todo por esta semana. Les agradezco mucho. Revisen este video y cualquier pregunta me escriban directamente en el mensajero de plataforma. Con mucho gusto les voy a responder. Buenas noches, que descansen. Bye.